Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Es el comienzo de una nueva unidad, es la unidad 4 dentro de la materia de estadística. La unidad 4 es descripción y resumen de datos estadísticos. Esta unidad está dividida en dos secciones, lo que es ejercicios y lo que es proyecto integrador fase 2. En esta ocasión es la parte de los ejercicios, así es de que si están interesados, acompáñenme. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a continuar con lo que es nuestra materia de estadística, que está dentro del área propedéutica, dentro de lo que es la maestría en finanzas. En esta ocasión ya vamos a continuar con la siguiente unidad, que es la descripción y resumen de datos estadísticos, y nos vamos a ir a lo que es el ejercicio. Entonces, pues aquí ya tengo mi carpetita con las materias, nos vamos a estadística. Nos vamos a la unidad 4, que es descripción y resumen de los datos estadísticos, y nos vamos a nuestra actividad de ejercicio. Entonces, pues aquí vamos a tener el ejercicio y ahorita se los explico. Aquí está el ejercicio y déjenme hacerlo un poquito más chiquito. Aquí está. Bueno, como pues, les he dicho, ¿no? He quitado todo rubro de logo de la universidad, etcétera, etcétera, para que no haya problema. Entonces, pues aquí tenemos un ejercicio y a continuación se los presento y se los explico. Dice, análisis de la información. Las siguientes cifras pertenecen a una empresa fabricante de artículos para el hogar y representan el total de piezas defectuosas encontradas en lotes entregados por un proveedor durante los últimos días. El gerente de compras desea presentar un análisis al proveedor para exigirle reducir en 90% las piezas defectuosas recibidas para el próximo trimestre. De otra forma, se buscará otra alternativa para conseguir las piezas. Y aquí tenemos toda la bola de datos. O sea, ¿qué nos están diciendo? Que de toda esta bola de datos, o sea, todos estos datos eh, son piezas defectuosas que se encontraron en lotes. O sea, es una empresa que es fabricante de artículos para el hogar y lo que está detectando es de que en los lotes que se están entregando por un proveedor hay muchas piezas que son defectuosas. Entonces, como hay muchas piezas, entonces le está diciendo la empresa, le va a decir al proveedor, le va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que de todas esas piezas defectuosas que me estás haciendo, quiero que me lo reduzcas en un 90%. ¿Por qué? Porque si no me lo reduces a un 90%, o sea, voy a rescindir tu contrato y yo me voy a ir con otro. ¿Por qué? Porque me estás haciendo perder dinero. Eso es a final de cuentas lo que nos están diciendo. Y todos estos datos son por cada cuadrito o cada dato representa un lote y de este lote 11 piezas fueron defectuosas, de este lote 9, de este lote 10, de este lote 12 y así, etcétera, etcétera. Entonces dice, de acuerdo con lo anterior, calcula la media muestral, también que calcules la mediana, que calcules la moda, que calcules las medias de variabilidad, como es la desviación estándar y la varianza. También que a partir de los datos obtenidos, responde cuál será el valor medio muestral objetivo, dado que se desea disminuir las piezas defectuosas en un 90%. El número 6 dice, interpreta los resultados, analízalos y redacta una reflexión del desarrollo de la actividad. Y ya, eso es todo. Entonces, pueden decir en la torre, o sea, ¿y esto cómo se hace o qué, no? Entonces, a final de cuentas, pues vamos a hacer muchos cálculos. Entonces, lo primero que nos están diciendo es la media muestral. Entonces, para esto vamos a irnos a nuestro, a nuestros cálculos, que es el Excel, y pues aquí ya lo tengo. Si se dan cuenta, igual, a mí me pasaron los datos en una imagen y literal, todos estos números los tuve que pasar a números reales de Excel. Entonces aquí tenemos los mismos números, la tabla de piezas defectuosas por lote.
y vamos a calcular lo que es la media muestral, la mediana y la moda. O sea, en un principio nos están diciendo que sea la media muestral, mediana y moda. Entonces, para hacer bueno, para hacer estos cálculos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si se dan cuenta, tenemos aquí los datos y como en los ejemplos anteriores, para efectos de cálculo que sean más rápidos, efectivos y eficientes y fáciles de hacer, toda esta bola de cálculo, toda esta bola de datos lo pasamos a una sola fila. O sea, los copiamos y los transponemos de tal manera que todos estos datos se pongan en vertical. Y de hecho aquí ya los tenemos. En total, de hecho, son 150 datos que están aquí. 150 datos. E igual, como en la vez anterior, como en los ejercicios anteriores, igual hacemos un recuento que es un contar y contamos los valores que nos dan de este conjunto de datos y nos dan 150 valores. En este caso vamos a hacer, si se dan cuenta, la misma tablita que hemos hecho de frecuencia absoluta, marcas de clase, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia real acumulada y la media. Es la misma tablita y es la misma metodología. Todo lo demás es nuevo y eso se los voy a explicar un poquito ya más, más a detalle, pero en esto no me voy a llevar mucho tiempo porque a final de cuentas ya lo explicamos en videos anteriores, pero de todos modos, no importa. Lo que vamos a hacer es hacerlo igual en 5 intervalos. Podemos hacerlo en 10 intervalos o en los intervalos que ustedes quieran, pero a final de cuentas todo eso depende de qué tantas fórmulas quieras hacer y también de la diferencia que haya entre el valor mínimo y el máximo entre los intervalos que quieras. Entonces yo quiero que por cada intervalo sea una amplitud de 12, o sea que de 9 a 20.99999 sea 12, o más bien 11.9999. Más bien sería 12 de 9 a 21, de 21 a 33, de 33 a 45 y de 45 a 57 y de 57 a 69. Entonces, bueno, vamos en un principio. No me voy a tardar mucho, pero sí voy a explicar. Entonces, sacamos igual el mínimo del conjunto de valores que nos da 9. O sea, el mínimo por lote es 9 piezas defectuosas y el máximo es 69 piezas defectuosas por lote. La diferencia es de 69 menos 9 entre el número de intervalos que nosotros decidimos. Entonces yo decidí hacer 5 intervalos, entonces lo vamos a dividir entre 5 y nos da 12. Y bueno, el redondeo según IBM pues es 12, ¿no? Porque a final de cuentas nos quedó el número cerrado. Entonces vamos a hacer los intervalos. Aquí tenemos los intervalos de clase que es del 1 al 5 y tenemos los intervalos. Tenemos 9. El siguiente es 9 más 12, 21. El siguiente es 21 más 12, 33. El siguiente, ¿qué creen? Es 33 más 12, 45. Después es 45 más 12, 57. Y al final 57 más 12, 69. Entonces ya tenemos aquí los intervalos. Y pues por el redondeo ahorita no hay problema porque al final de cuentas son valores cerrados. Y la amplitud, si se dan cuenta, es la diferencia que hay, que es de 12. O sea, a final de cuentas la diferencia es 12. Es la amplitud que estamos manejando. Entonces el mínimo para el intervalo de clase 1 es 9 y el máximo tendría que ser 21. Pero el 21 también comienza aquí en el intervalo de clase 2. Entonces le restamos el 0.0001. ¿Por qué le pongo 0001? Para ser más exactos. Podría restarle, o sea, podría ser 20.9, pero para hacerlo mucho más exacto le puse 4 decimales, entonces sería 20.9999. Aquí ya es a criterio de cada quien. Entonces aquí igual, 21 más 12, 33 menos 0.00001 es 32.999999. Y así, etcétera, etcétera. 33 más 12, 45. 57 más 45 más 12 57. Y 57 más 12 69. Y aquí ya tenemos la distribución de nuestros datos. Como les comentaba, esto ya lo vimos en un video anterior ya mucho más a detalle. Entonces aquí no me estoy tardando mucho. Para la frecuencia absoluta, recuerden, es
el número de valores que existe entre estos intervalos. Entre 9 y 20.9999 hay 19 datos. Entre 21 y 32.9999 hay 68. Entre este intervalo hay 38. Entre este intervalo hay 13 y en este intervalo hay 12, para dar un total de 150 datos, que a final de cuentas es el recuento que tengo aquí de 150 datos, o sea, estoy bien. Posteriormente hacemos las marcas de clase, que a final de cuentas es lo que les decía, es la división, es la resta de lo que es el mínimo de la, de la, del intervalo que sigue, o sea, en este caso es 21 menos 9 entre 2 más 9. ¿Para qué? Para que sea un valor medio, o sea, el valor medio entre 9 y 21 es 15. Posteriormente el valor medio entre 21 y 33 es 27. El valor medio entre 33 y 45 es 39 y así sucesivamente 51 y 63. Posteriormente hacemos igual la frecuencia relativa, que en este caso es por porcentaje y a final de cuentas es el porcentaje de la frecuencia absoluta, o sea, de los valores que tenemos en este conjunto de datos en este intervalo de clase. O sea, el 12.67%, más bien el 19 datos representan el 12.67% en este intervalo de clase. 68 datos de este intervalo de clase representa el 45.33%. El 38 datos de este intervalo de clase representa el 25.33%. 13 datos de este intervalo de clase representa el 8.67% y 12 datos de este intervalo de clase nos da el 8% para así finalizar la suma con un 100%. Entonces, a final de cuentas, es otra comprobación para saber que estamos bien. Posteriormente, la frecuencia acumulada es lo que ya sabemos, es la frecuencia absoluta del intervalo de clase más la anterior. ¿Para qué? Para dar a final de cuentas el volumen o el conteo total, que es de 150. Entonces, por ejemplo, aquí es 19 porque es 19 en el frecuencia absoluta, aquí es 87 porque es 68 más 19 es igual a 87, aquí es 125 porque es 38 más 68 más 19 es igual a 125 y así sucesivamente hasta dar 150. Y esta es otra comprobación para saber que estamos bien. A continuación igual hacemos la frecuencia real acumulada, que es lo mismo, es la misma metodología de acumular los valores, pero ahora de porcentaje. Si se dan cuenta es 12.67 es igual a 12.67, 45.33 más 12.67 es igual a 58%, 83.33% sale de la suma de esto, 92% sale de la suma de la suma de todo este porcentaje y el 100% obviamente sale de la suma de todo esto, de la frecuencia relativa de estos porcentajes. Y esta es otra manera igual de darnos cuenta que está correcta nuestros cálculos porque da un 100%. Y igual sacamos la media como ya sabemos es el producto o la multiplicación de lo que es la frecuencia absoluta por la marca de clase, que en este caso, por intervalo de clase, que en este caso es 19 por 15, nos da 285, 68 por 27, 1836, 38 por 39, 1482, etcétera, etcétera, hasta dar, hasta terminar con los intervalos y al final vamos a dar una media, que en este caso sería la suma de las medias de los intervalos, que sería la suma de toda esta columna de estos datos entre lo que es el número de datos totales, que son 150. Recordemos que este 150 es el valor de 150 que tenemos aquí en la tablita. Entonces ya hasta aquí ya estamos bien, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto. Lo que no hemos visto es lo que vamos a continuar, es la media muestral. Para sacar la media muestral, primero hay que sacar lo que, de hecho aquí les puse comentarios para que si quieren los anoten o no sé, para que les sirva, ¿no? La media muestral. ¿Cómo sacamos la media muestral? Primero tenemos que hacer lo que es X por F. X es la marca de clase y F es igual a la frecuencia absoluta. Entonces lo que hacemos es X por F es igual, es X por F entre N.
Entonces lo que hacemos es ay, X por F, lo que vemos es de que es la frecuencia absoluta, que en este caso es 19, por la marca de clase que es 15, es igual a 285. Y si se dan cuenta, de hecho, es igual, los resultados son iguales a la media. O sea, es lo mismo, si se dan cuenta, pero o sea, yo los estoy poniendo para que le estoy dando el paso a paso. Y a final de cuentas, hacemos la suma, que es 5022. Ahora, para sacar la media muestral, lo que hacemos es dividir lo que es la suma de 5022 entre lo que es el resultado de la O44, que la O44, ¿dónde está la O? Sí, son los datos. La media muestral es la división de lo que es la suma de X por F entre el número de, de datos que tenemos. O sea, sería 5022 entre 150, que es 150. Aquí tenemos 150, aquí tenemos 150. O sea, a final de cuentas es la frecuencia absoluta. Es el total de la frecuencia absoluta. Entonces sería la media muestral es 33.48. Y ahora nos vamos a lo que es la posición. La posición es igual, dice, si la suma de la frecuencia absoluta es par, entonces dividimos entre 2. Si es impar, entonces lo haríamos par sumándole 1, o sea, la frecuencia absoluta más 1 entre 2. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, dice la posición. Si la suma de la frecuencia absoluta es par, la suma de la frecuencia absoluta... ah, 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 aquí está, ya lo tenía aquí. La suma de la frecuencia absoluta es par, de hecho esto es par. Aquí le pongo par. Si la frecuencia absoluta es par, entonces dividimos entre 2. Y si no, le sumaríamos 1 y lo dividimos entre 2. Entonces yo aquí de hecho dice la fórmula. Si le pongo par, lo que hace esto, si quieren copienme la fórmula, aquí está. Lo que dice es, si en esta celda yo pongo la letra par, que me divida 150, que es el total de la frecuencia absoluta, entre 2. Y si esta celda yo le pongo impar, lo que tiene que hacer es sumar la frecuencia absoluta, sumarle 1 y dividirlo entre 2. Entonces aquí ya está. Como es par, es 150 entre 2 es igual a 175. Pero ¿qué pasaría si le pusiera impar? Chéquense, me daría 76. ¿Por qué? Porque le está sumando más 1 entre 2 ¿cómo se llama? Y redondeándolo me da 76. Pero en este caso es par. Entonces le pongo par y me da 75. Entonces aquí ya tenemos la fórmula. Si lo quieren copiar, aquí ya está. Y ya me da 75. Ahora, para la media, ¿cómo se llama? La mediana automática. ¿Qué es la mediana automática? Si la posición está dentro de la frecuencia acumulada, la mediana será el límite superior. Si no está, entonces el resultado es no hay dato. O sea, yo lo que estoy diciendo aquí es de que, o sea, estoy explicando el porqué de la fórmula. A final de cuentas, lo que me está diciendo es que busque el valor de 75, que es de la posición, es la división de la frecuencia absoluta entre 2, que me busque el valor de 75 en este rubro de la frecuencia acumulada y que me dé el valor de la celda 8, que es el máximo, que el máximo viene siendo, si se dan cuenta, el máximo del intervalo de clase.
20.9999, 32.9999, 44. O sea, aquí lo que hice fue estos valores, los copié y los pegué. Bueno, no los copié y los pegué, de hecho está con fórmula, si se dan cuenta. Entonces lo que está pasando es de que aquí me está diciendo, para que sea la mediana, para que me dé la mediana automáticamente, que me busque 75 en este valor. Si existiera aquí el número 75, inmediatamente me diría, ¿sabes qué? La mediana es el valor máximo de este intervalo. Pero si no existe, nos tenemos que ir al intervalo a esta fórmula, pues, al intervalo donde se tiene que buscar esta posición. O sea, de hecho aquí les tengo el comentario. En caso de que no se pueda sacar la mediana automática, se pone el intervalo de la frecuencia acumulada superior al resultado que nos dio en la posición. ¿Qué significa esto? Tenemos aquí 75. Como 75 no está dentro del... Como 75, el valor de 75 no está exactamente aquí en la frecuencia acumulada, no está. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el intervalo donde esté 75, que 75 está entre 19 y 87, y poner el valor siguiente, el valor superior siguiente, o sea, el valor superior a 75 es 87. O sea, 75 está entre 19 y 87, lo que vamos a poner es el número 87. Y esto ya tendría que ser de forma manual. Entonces es lo que les digo, para sacar la media es buscar en la frecuencia acumulada el valor de 75. Si sí está, ya la armamos, ponemos el máximo. Pero si no está, hay que poner el valor que le sigue, que en este caso es 87, aquí está 87. Luego ya tenemos la media muestral. A final de cuentas, de hecho, toda esta cosa, toda esta bola de fórmulas no me sirven para hacer la media muestral. La media muestral ya la habíamos sacado, es 33.48. Pero a final de cuentas, todo esto es para sacar la mediana. O sea, la media muestral es súper fácil. Esto nada más son estas dos columnas. Pero todo esto es para la mediana. Entonces, para la mediana, recuerden, es sacar la posición. En dado caso de que no exista, sacar el valor superior a de la frecuencia acumulada con respecto a la posición, que es 75. Posteriormente sacamos el límite inferior. El límite inferior del intervalo donde vamos a buscar. Entonces, aquí igualmente, así como aquí sacamos el máximo, aquí tenemos el mínimo y de hecho lo puse con fórmula. Tenemos 9, tenemos 21, tenemos 33, tenemos 45 y 57. Entonces aquí vamos a sacar el límite inferior. Lo que vamos a hacer es buscar el valor de 87. De hecho aquí si quieren copiarme la fórmula. Lo que le estoy diciendo aquí es búscame el valor de 87 en esta columna de frecuencia acumulada y dame el resultado donde esté 87, dame el mínimo, que en este caso es la columna 11. Ustedes si quieren copienme las fórmulas. Entonces lo que me está diciendo, lo que estoy diciéndole es de que me diga dónde está este intervalo, que este 87 aquí está, y que me diga cuál es su valor mínimo. En este caso es 21. Si se dan cuenta, aquí está el 87 y el valor mínimo es 21. Entonces aquí automáticamente me está diciendo que es 21. Ya saqué el límite inferior. Entonces ya tenemos el intervalo del máximo, ya tenemos el límite inferior. Ahora vamos a sacar la frecuencia del intervalo menos 1. Entonces la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde buscaremos, que es FI menos 1, frecuencia acumulada anterior al intervalo donde vamos a buscar. ¿Eso qué significa? Que a final de cuentas, de hecho aquí igual tengo la fórmula, si ustedes la quieren copiar, pues adelante. A final de cuentas, si ven, es una fórmula extensa, pero es sencilla, o sea, se los voy a explicar. A final de cuentas, lo que yo estoy diciendo es de que me diga este valor de 87
que me diga cuál es el valor anterior de la frecuencia acumulada de 87. O sea, tenemos aquí el intervalo que es 87, aquí está 87 y que me diga cuál es el intervalo anterior. En este caso el intervalo anterior, ¿cuál es? Es 19. Si hubiera sido 125, ¿cuál es el intervalo anterior? Sería 87. Esto lo podemos hacer de manera visual o también lo podemos hacer con fórmula. A final de cuentas con fórmula, aquí yo lo tengo. Si, bueno, aquí yo le estoy diciendo si 87 es igual a esta frecuencia acumulada del intervalo 5, que me ponga el valor anterior. Y así sucesivamente, coma, si 87 está en este intervalo, es igual a este intervalo, que me ponga el valor anterior y así sucesivamente, de tal manera que me dé el valor anterior. Entonces 87, el valor anterior es 19, aquí está. Ahí les dejo la fórmula, pónganle pausa, analicen dónde están las columnas, qué es lo que estoy haciendo. Aquí ya les tengo los colorcitos, para que chequen de dónde salieron, cómo es que hice la fórmula y para que les salga de manera más rápida y automática, ¿no? Que digo, la manera más rápida sería visualmente, pero digo, si lo quieren hacer más con fórmulas y así, pues lo pueden hacer, ¿no? Posteriormente sacamos la frecuencia del intervalo. La frecuencia del intervalo, si se dan cuenta, aquí pusimos lo que es los valores de la frecuencia absoluta. Y de hecho lo hice con fórmula, o sea, aquí puse 19, 68 aquí está, 38 aquí está, 13 aquí está y 12 aquí está. Entonces, para sacar la frecuencia del intervalo, lo que vamos a hacer es buscar el 87 igual, o sea, este 87 lo vamos a ver por todos lados. Este número 87, que es el que sacamos, buscarlo en lo que es la columna de la frecuencia acumulada y que nos dé el valor de la frecuencia absoluta. O sea, ¿qué significa? Que me dé, que donde esté el valor 87, aquí está el 87, voy a sacar la frecuencia absoluta, que en este caso es 68. Aquí ya ven, 87, frecuencia acumulada. ¿Qué valor de frecuencia absoluta tiene? Tiene 68. Entonces, de hecho, aquí está 68. Si lo quieren hacer con fórmulas, esta es la fórmula. Así yo lo hice. O sea, le estoy diciendo, aquí puse los valores de la frecuencia absoluta y lo que le estoy diciendo es busca 87 que en esta columna de frecuencia acumulada y dame el resultado de la frecuencia absoluta que está aquí. Entonces es 68. Pero si lo hacen visual, como les digo, aquí está 87 y la frecuencia absoluta es 68. Entonces ya tenemos la frecuencia de intervalo. Y a continuación sacamos la amplitud. La amplitud es lo mismo. La amplitud la sacamos desde un principio. Si se dan cuenta, la amplitud es lo que es la diferencia del máximo menos el mínimo entre los intervalos que decidimos usar, que en este caso es 12. La amplitud es 12. O sea, la amplitud que escogimos de 9 a 21 es 12, de 21 a 33 es 12, de 45 a 57 es 12 y de 57 a 69 es 12. Entonces la amplitud para todos es 12. Entonces quiero que me diga, que me busque otra vez el valor de 87. ¿Qué valor de amplitud me está, ¿cómo les dirá? ¿Qué amplitud tiene el valor de 87? Entonces, si se dan cuenta, de hecho, para todos los valores son los mismos. O sea, a final de cuentas, 87, ¿qué amplitud tiene? Tiene 12. Si hubiera sido aquí 138, si en vez de 87 hubiera sido 138, ¿qué amplitud tendría? 12. O sea, a final de cuentas, la amplitud siempre va a ser la misma, va a ser 12. Pero, bueno, aquí 12 es redondeado, pero realmente es 11.9999. Aquí porque está redondeado. Si le pongo los decimales, pues me da 11.9, 9999. Y esta es la amplitud. Y ya todo esto que hicimos, lo sustituimos en esta fórmula. De hecho, la mediana es igual al límite inferior
que en este caso sería lo que es 21 más n entre 2, que en este caso sería 75 entre 2 menos la frecuencia del intervalo menos 1, que la frecuencia del intervalo menos 1 la tenemos aquí, que es menos 19. Todo esto entre la frecuencia del intervalo, que la frecuencia del intervalo es, este 68, y todo esto multiplicado por la amplitud, que es 11.9999. Si sustituimos todos estos datos que ya sacamos aquí, lo que nos da es 30.88. Entonces la mediana es de 30.88. Y pues bueno, ya con esto ya tenemos ahorita aquí la media muestral, que fue muy fácil de sacar. Si se dan cuenta, nada más es este producto. Y la mediana, que es 30.88. Y ahora vamos a sacar lo que es la moda. Para sacar la moda, aquí tenemos la fórmula. Y para sacar la moda por fórmulas, pues aquí igual. Lo que hice fue toda esta tablita que está aquí, tal cual la copié y la pegué. Que digo, no la copié y la pegué, de hecho todo está formulado. Lo único que hice fue replicarla. La misma tablita que está aquí es la misma tablita que está aquí. ¿Para qué? Pues para poderles explicar. Entonces la moda tenemos que sacar, para sacar la moda tenemos que sacar la frecuencia para la moda, que es la frecuencia mayor. Tenemos que sacar el límite inferior del intervalo donde vamos a buscar. Tenemos que sacar la frecuencia del intervalo, tenemos que sacar la frecuencia del intervalo menos 1 y tenemos que sacar igual la amplitud para sacar la moda. Entonces, bueno, aquí tenemos, vamos a sacar la frecuencia para la moda. La frecuencia para la moda, lo que, bueno, déjenme ponerles aquí. Ah, sí, no tengo comentarios. La frecuencia para la moda es el número 68. ¿Por qué es el 68? Porque a final de cuentas, si se dan cuenta, la frecuencia para la moda es la frecuencia mayor. Eso significa que la frecuencia absoluta tenemos que ver cuál es el número mayor. Si se dan cuenta, el número mayor es el 68. Entonces, lo que hacemos, ya sea visualmente, pues aquí le ponemos 68. Y si lo queremos hacer con fórmula, pues le ponemos nada más que nos dé el máximo de la frecuencia absoluta, que en este caso es 68. Posteriormente vamos a sacar el límite inferior del intervalo donde vamos a buscar. Entonces aquí tenemos el mínimo, otra vez tenemos el mínimo del intervalo de clase, que es 9, 21, 33, 45 y 57. Entonces lo que vamos a hacer es igual, si se dan cuenta es muy parecido a lo que tenemos, lo que hicimos en la mediana, pero ahorita es para la moda. Vamos a buscar el número 68, que es el máximo de la frecuencia absoluta, y que nos arroje el mínimo del intervalo. O sea, si lo quieren hacer visual, 68, el mínimo es 21, por eso aquí aparece 21. Y si lo quieren hacer con fórmula, es, es buscar este valor de esta columna de frecuencia absoluta y que me arroje la columna, el resultado de la columna 9, que es a final de cuentas el intervalo mínimo, que a final de cuentas es 21. Entonces ya aquí tengo formulado 21 y si lo quieren hacer visual, pues es 21. Posteriormente hacemos la frecuencia del intervalo, que la frecuencia del intervalo es exactamente igual a la frecuencia para la moda, o sea, es lo mismo. Si se dan cuenta, de hecho lo pueden hacer manualmente, o sea, ponerle el mismo resultado o ponerle fórmula, simplemente que lo replique, que me diga, que me ponga el mismo resultado. Posteriormente hacemos lo que es la frecuencia del intervalo menos 1, que es, aquí según puse el comentario, dice frecuencia acumulada anterior al intervalo donde buscaremos, y es frecuencia del intervalo menos 1. ¿Y cómo es la fórmula? Lo que hacemos es simplemente buscar el número de la frecuencia del intervalo, que es 68,
y que es lo mismo que es la frecuencia para la moda, o sea, es el mismo número, es 68. Entonces, buscamos la frecuencia del intervalo, que es 68, y lo que hacemos es, aquí está la fórmula. Copien la fórmula si quieren. A final de cuentas es buscar el valor anterior al número 68, que en este caso tenemos el 68 y el número anterior, ¿cuál es? Es 19. Si lo quieren hacer por fórmula, pues esta sería la fórmula, nada más de que obviamente corrijan las celdas, pero esta sería la fórmula para hacerlo. Y si no, háganlo visualmente, o sea, ¿cuál es la frecuencia del intervalo -1? Sería 68 y bueno, buscamos 68 y cuál es la anterior, pues sería 19 y aquí ponemos 19. Posteriormente hacemos la frecuencia del intervalo +1, que sería la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde buscaremos. Entonces, lo que hacemos es lo mismo. Lo que hacemos es, si lo quieren hacer por fórmula, igual, aquí está la fórmula, si funciona nada más chequense las celdas que sean las correctas, o sea, corrijan las celdas. Y a final de cuentas, para hacer la frecuencia de intervalo +1 sería buscar el número 68, que aquí está en la frecuencia absoluta, y ver qué número existe después, que en este caso es 38. Entonces aquí tenemos 38. Si se dan cuenta, 68 aquí está, el valor anterior es 19, aquí está, y el valor que le prosigue a 68 es 38, que aquí está. Entonces, posteriormente hacemos la amplitud, y la amplitud, como ya les había explicado, es la misma, es de 12, o más bien es 11.9999. Y entonces, en este caso, a final de cuentas, lo que buscamos es la amplitud del número 68, y a final de cuentas, para todos los números, sea 68, sea 38, sea 13 o sea 12, es la misma amplitud, es 11.9999. Entonces, ya teniendo todos estos resultados, ahora sí sacamos, sustituimos en la fórmula, que al final de cuentas la moda dice que es el límite inferior más la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo -1. Todo esto entre la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo -1, y todo esto más la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo +1, y todo esto multiplicado por la amplitud. Entonces, si se dan cuenta, entonces es el límite inferior, que a final de cuentas es 21, todo esto más la frecuencia inferior, que es 68, la frecuencia del intervalo, perdón, que es 68, menos la frecuencia del intervalo -1, que es 19, todo esto entre la frecuencia del intervalo, que es 68, menos la frecuencia de intervalo -1, que es 19, todo esto más la frecuencia del intervalo, que es 68, menos la frecuencia del intervalo +1. Aquí está la frecuencia del intervalo +1, es 38. Y todo esto lo multiplicamos por la amplitud, que la amplitud es 11.9999, y el resultado nos da 28.44. Entonces, pues ya tenemos lo que es nuestra media muestral, nuestra mediana y nuestra moda. Y a continuación también lo que nos piden es, bueno, antes de eso ya hacemos aquí igual unas gráficas de frecuencia absoluta para ver cómo se comporta, igual con respecto al porcentaje de la frecuencia acumulada, el polígono de frecuencias relativas y un histograma. Y también lo que nos pregunta es la varianza y la desviación estándar. Para la varianza y la desviación estándar, lo que hice fue, a final de cuentas, si se dan cuenta, estos mismos datos es lo que está aquí. Son los mismos datos, son 150 datos. Entonces lo que hacemos es para la varianza y la desviación estándar. Para la varianza la fórmula es la sumatoria, bueno, ahorita se los explico. El caso es de que vamos a hacer tenemos aquí los datos, tenemos 150 datos, y lo primero que hacemos es un promedio. Tenemos que hacer el promedio, bueno, tenemos que sacar un promedio total, que el promedio total es el promedio del conjunto de datos. El promedio
Aquí está la fórmula, es 32.93 y este 32.93 lo replicamos a todos los datos. 32.93 para todos. Posteriormente lo que hacemos es x y menos x, que es esta x y menos x media. Entonces, al final de cuentas, lo que hacemos es es la resta de lo que es el dato, que en este caso, por ejemplo, es 11, menos el promedio 32.93, y lo que te da es menos 21.93. Y así sucesivamente para todos. En este caso es 9 menos 32.93 es menos 23.93. Y así sucesivamente 27 menos 32.93 menos 5.93. Y así para todos. Corremos la fórmula y posteriormente esto lo elevamos al cuadrado. ¿Para qué al cuadrado? Para que nos salgan positivos los números. El caso es de que este valor, si se dan cuenta, es menos 21.93 al cuadrado, es 480.78 y así, etcétera, etcétera. Nos corremos la fórmula y al final lo que hacemos es sumar el resultado de los cuadrados de toda esta serie de cálculos que hicimos. Entonces la suma, si se dan cuenta, es 25.058.19. N es igual al número de datos, que es 150. Entonces, para sacar la varianza, aquí tenemos la fórmula. Si se dan cuenta, es la sumatoria de x y menos el promedio al cuadrado, que en este caso ya lo tenemos, que es 25.058.19. ¿De dónde lo sacamos? Acuérdense, es la suma, por eso aquí dice la sumatoria de x y menos el promedio al cuadrado. Entonces aquí está al cuadrado y aquí está la resta y aquí está el cuadrado. Entonces aquí ya tenemos el primer dato y entre n, que n es el número de, de datos, que es 150, menos 1. Entonces lo que hacemos, la fórmula es 25.058.19 entre 150, que es el número de datos, que es n, menos 1. Y entonces el valor de la varianza es 168.18. Y para sacar la desviación estándar es súper simple, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, de hecho, lo único que hacemos es sacar la raíz cuadrada de 168.18 y ya tenemos la desviación estándar, que es de 12.97. Entonces ya hasta aquí ya tenemos todos los cálculos y ahora sí nos vamos a nuestro cuestionario. Que nuestro cuestionario, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a retomarlo. Nos estaba diciendo de que una empresa está encontrando en sus lotes piezas defectuosas. Entonces, a final de cuentas, como son muchas piezas defectuosas, le va a exigir al proveedor de que las reduzca en un 90%. ¿Por qué? Porque está perdiendo dinero. Y en dado caso de que no la reduzca, pues a rescindir el contrato y va a contratar a otro proveedor. Entonces, pues aquí nos dieron los datos y lo que nos dicen es, de acuerdo a lo anterior, calcula la media muestral. Entonces, ya lo calculamos. El resultado es de 33.48 de piezas defectuosas y para el cálculo de la media muestral se aplicó la siguiente fórmula, que aquí ya le hicimos, x por f. Entonces, la media muestral es 33.48 y si recuerdan, aquí está la media muestral, aquí ya la tenemos, 33.48. Ya la tenemos calculada. Posteriormente dice la mediana. El resultado es de 30.88 de piezas defectuosas y para el cálculo de la mediana se aplicó la siguiente fórmula, que es la fórmula que aplicamos aquí en este cálculo de Excel, que es todo un show, pero ya la calculamos. Entonces es de 30.88 y esta es la fórmula. Entonces, a final de cuentas, aquí es la misma tabla que usamos siempre, nada más de que ya la corté y le puse mediana, 30.88. Ya sabemos cómo calcularlo. Posteriormente dice que la moda, que le digamos cuál es la moda. Entonces, el resultado de la moda es de 28.44
de piezas defectuosas y para el cálculo de la moda se aplicó la siguiente fórmula. Entonces la moda es igual a toda esta fórmula. Y la moda ya la calculamos, acuérdense, aquí. Igual, de hecho el cálculo de la moda y de la mediana es muy parecida. No son iguales, pero son parecidas. Y ya aquí para la moda es 28.44, y entonces ya aquí ya le puse 28.44. Posteriormente dice, que calculemos las medidas de variabilidad como es la desviación estándar y la varianza. El resultado para la varianza es de 168.18 y para la desviación estándar es de 12.97. Para ello se aplicaron las siguientes fórmulas y aquí está la fórmula de la varianza y aquí está la fórmula de la desviación estándar. Y estos cálculos ya los calculamos aquí en estas fórmulas, con estas fórmulas, con estos cálculos. Ya posteriormente dice, a partir de los datos obtenidos, ¿cuál será el valor medio muestral objetivo dado que se desea disminuir las piezas defectuosas en un 90%? Entonces, a final de cuentas, ya calculamos un montón pues, de datos y un montón de cosas, pero ¿y eso para qué nos sirve? O sea, ya en la vida real, ¿para qué sirve? Entonces ya dice, a partir de los datos obtenidos responde cuál será el valor medio muestral objetivo dado que se desea disminuir las piezas defectuosas en un 90%. Entonces lo que pongo digo, dado que el 100% de la muestra de nuestra media muestral es igual a 33.48 piezas defectuosas, que eso lo sacamos aquí, la media muestral es 33.48 piezas defectuosas. Eso es el 100%. ¿Por qué? Porque la media muestral de todo este conjunto de datos, de todas estas piezas defectuosas, es de 33.48. Entonces, 33.48 nos representa el 100%. Entonces dice, dado que el 100% de nuestra media muestral es igual a 33.48 de piezas defectuosas, para reducir en un 90% tendría que bajar la media muestral a 3.348 piezas defectuosas, o lo que es equivalente a un 10% de piezas defectuosas. ¿Por qué? Porque el 33.48% representa las piezas defectuosas de todos los lotes que estudiamos y a final de cuentas es el 100%. Si queremos exigirle a la compañía o al proveedor que reduzca en un 90%, entonces sería, si 33.48%, si 33.48 piezas es igual al 100%, ¿a cuánto equivaldría 90? Entonces sería 90 por 33.48 entre 100 y eso nos da 3.348 o lo que es lo mismo a 3 piezas. O sea que queremos de que el proveedor de 33.5 piezas que nos está entregando defectuosas, le vamos a exigir que solo nos entregue 3 piezas defectuosas. O sea, es un montón. Pero si no, le vamos a rescindir el contrato. ¿Por qué? Porque son demasiadas piezas defectuosas. Entonces dice, interpreta los resultados, analízalos y redacta una reflexión de desarrollo de la actividad. Bueno, y aquí ya le puse el cliente que necesita reducir el número de piezas defectuosas solicitó un análisis de muestra para lograr establecer un estudio que le diera sustento para exigir al proveedor una mayor calidad de sus productos. Para ello se realizó el cálculo de la media muestral por medio de la elección de 5 intervalos con una amplitud de 12 piezas cada uno. Y aquí está, 5 intervalos de 12 piezas de amplitud. El análisis de gráfico 1.1, aquí tenemos el gráfico 1.1 polígono de frecuencias relativas. El análisis del gráfico 1.1 de polígonos de frecuencias nos indica que el mayor porcentaje de piezas defectuosas por lote es de 45.33%, se encuentra en el intervalo 2, que va de 21 a 32.9999, siendo el principal foco de atención. O sea, en el intervalo 2 es donde tenemos el mayor problema. Y si nos vamos aquí a Excel, el intervalo 2 es donde tenemos el mayor problema. Si se dan cuenta, son 68 datos de piezas defectuosas entre 21 y 32.99, lo que equivale al 45.33%. Entonces por eso aquí le pongo el 45.33% y gráficamente aquí se ve, o sea, el intervalo 2 que va de 21 a 32
es donde se concentra más las piezas defectuosas. O sea, por lote, generalmente casi la mitad de los lotes tiene un error de entre 21 y 33 piezas defectuosas. O sea, es demasiado. Entonces, observando la gráfica 1.2 podemos identificar que la mayor frecuencia de piezas defectuosas por lote es dentro del rango de 21 a 32.9999 con 68 piezas, con 68 datos, y el cual se encuentra dentro del intervalo 2. Y pues igual, aquí como tenemos el polígono de frecuencias relativas, aquí hice un histograma, que a final de cuentas es lo mismo, pero en forma de histograma. Pero en vez de graficar lo que es el porcentaje de las frecuencias relativas, aquí lo que hacemos es graficar en tipo histograma lo que es la frecuencia. Dicho de otra manera, aquí tenemos el histograma, tenemos estos datos. A final de cuentas, aquí tenemos lo que es el mínimo, que es de 9 a 21, 9 a 21, de 21 a 33, de 33 a 45, 45 a 57 y de 57 a 69. Aquí tenemos los mínimos y el máximo. Y aquí tenemos de 9 a 21, ¿cuántas piezas tenemos? 19 de frecuencia absoluta. De 21 a 33, ¿cuántas tenemos? 68. De 33 a 45, ¿cuántas tenemos? 38 y así sucesivamente. Entonces ese es un histograma. Entonces dice, el resultado obtenido de la media muestral nos indica que hay un promedio de 33.48 piezas defectuosas por lote entregado, lo que nos da la pauta para exigir al proveedor de reducir en un 90% sus entregas defectuosas y solo dar un margen de 3.348 piezas defectuosas por lote. Al analizar los resultados nos da una varianza de 168.18, lo que nos da una idea de la magnitud o variabilidad de la dispersión de datos muestreados con respecto a la desviación estándar con 12.97. En general, podemos observar que las cualidades que tiene la estadística son muchas y se pueden tener mejores y más precisos resultados que solo obteniendo promedios aritméticos. En este caso, pudimos observar y sustentar los resultados de un conjunto de datos que de una manera tradicional no nos darían tanta certidumbre en los cálculos realizados. Pues sí, como ven, a final de cuentas lo que hicimos fue un montón de cálculos que si hacemos un promedio, a final de cuentas, sí nos sirve, porque podemos sacar un promedio de las piezas defectuosas entre el número de lotes y a final de cuentas sacamos un promedio y le podemos decir al proveedor, ¿sabes qué? Quiero que me reduzcas en un 90%, pero a final de cuentas ese puede ser una manera rápida de realizar las cosas, pero a final de cuentas no es la manera correcta. La manera correcta es sacar medias muestrales, es sacar la media, sacar la moda y sacar las desviaciones estándar para sacar gráficos y para ver las magnitudes sobre todo. Por ejemplo, aquí dice, al analizar los resultados nos da una varianza de 168.18, lo que nos da una idea de la magnitud o variabilidad de la dispersión de datos muestreados con respecto a la desviación estándar. O sea, que los datos están muy dispersos y a final de cuentas entre la media y los datos hay más o menos un valor de 168.18. Entonces, a final de cuentas, pues todo esto nos sirvió, todos estos cálculos nos sirvieron para decirle a un proveedor de que tiene que bajar sus piezas defectuosas y pues así es como se realiza este tipo de ejercicios. Espero les haya ayudado. A final de cuentas, si ustedes quieren, a lo mejor tienen una tienda o lo que sea, pueden ir haciendo estos ejercicios. A final de cuentas, ustedes pueden decirle, por ejemplo, al que si tienen una tiendita, por ejemplo, y hay un proveedor que les está trayendo, no sé, unas tortillas rotas o unas tostadas o lo que ustedes quieran, pero que estén rotas, o sea, que de una caja de 20, no sé, de 40 piezas, 3 estén rotas y de repente de otra caja 6 estén rotas y así, pueden hacer este ejercicio para decirle, ¿sabes qué? Yo ya saqué mis cálculos y yo te exijo que me reduzcas en un 90% o en un 80% los, los materiales o los insumos que están dañados. Si no, me busco otro proveedor.
y van a ver de que ustedes ya con datos y con gráficos y con todo, el proveedor ya le va a pensar porque pues ustedes a final de cuentas ya le están mostrando un análisis ya más serio pues sí, de lo que están perdiendo debido a los proveedores que son malos, ¿no? Entonces, pues ya con esto me despido, los animo a que, digo, si son estudiantes, pues les va a servir. Algún día, no sé si llevan, algún día les va a servir a los chavos para que vean más o menos de dónde sale o cómo le pueden hacer. Y si tienen alguna tiendita o algo, los animo a que hagan eso si es que tienen un problema parecido con algún proveedor. Háganlo y van a ver de que van a obtener mejores resultados y sobre todo van a tener un sustento para exigirle al proveedor pues de que le eche ganas, porque si no, pues adiós, ¿no? Entonces con esto me despido y pues ya los dejo, cuídense y nos vemos en el siguiente video.